Bueno, le queremos agradecer a Marcelo Ebrard, canciller, aquí en sus oficinas, enfrente de la Alameda, que esté con usted y con nosotros. Querido Marcelo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te ha ido? Bienvenido. Hola, Bien, fíjate. es que no nos habíamos visto. Fíjate, regresé aquí a la Cancillería. Por algo tenía que regresar. Aquí empezaste. Sí, aquí empecé. Es como el círculo. Sí, que te vas dando vueltas. Bueno, pero cambió, estabas en Tlatelolco, ¿no? Oye, pues te tendré que preguntar si crees que vas a ser presidente o si quieres ser presidente. ¿Eso cómo se ve? Todos los días tienes que estar convencido de lo que te propones. A ver. Si dudas de lo que te propones, mejor no lo hagas. ¿No? Es como aquel, ya sabes, ¿no? Sale en su barco y a la mitad dice, ay, pues mejor me voy para otro lado. Pues seguro te va a ir mal. No, pues sí, pues sí. Entonces, no es saber si, ¿no? Pues te dedicas a trabajar, perseveras y dices, bueno, ¿y por qué quieres tener esa posición? Pues porque tienes una idea sobre el país. Si no, pues ¿para qué quieres estar ahí? De hecho, el país tiene muchos problemas, pero también grandes potencialidades. Sí. Entonces, bueno, yo todos los días, no es una obsesión, pero me preparo todos los días. Procuro hacer. Oye, cuando pudiste ser candidato y que acabó ganando Andrés o qué fue lo que pasó ahí? Andrés, hicimos 5 preguntas. El otro día me preguntaba alguien, ¿no? ¿Qué proponía ahora para las morenas de este año? Decía, pues hagan una, porque la experiencia que tenemos de las 5, que hicimos de común acuerdo. Yo gané 2, el 2, y en la quinta ganó por 1.6%. Hijo, no te da del todo, ¿no? Te deja dudas, pero... Pues te quedas en el margen de error. Claro, ahí había 2 caminos. Un camino de decir, no, hay que volverlo a hacer. Pues eso es una ruptura, porque no estaba planeado. Ay. Si hubiera estado pactado, pues ok, hacemos otra. Entonces, bueno, pues por eso le dije, ok, pues ganaste por 1.6, pero ganaste. Si no, pues era una... irnos cada quien por su lado, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿está el piso parejo o no? Yo creo que ahorita no puede estar parejo, porque la desproporción en los recursos, si comparas al gobierno de la ciudad, la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, Senado y el diputado Fernández Noroña, que somos los inscritos, digamos, sí. Pues hay una desproporción absoluta entre uno y otro. ¿Cómo lo resuelves? Yo decía, pues hay que separarnos del cargo con anticipación. ¿Qué significa anticipación? La ley dice, claro, no estamos en el supuesto exacto de la ley, pero la ley prevé que estés fuera 6 meses antes del proceso electoral. Y parece que ser una previsión inteligente, porque tiene como propósito que cuando hagas tu competencia, pues todo el mundo tenga más o menos los mismos recursos disponibles, las mismas posibilidades. Sí. Entonces, en el caso de la encuesta, que va a tener una implicación mayor, ¿por qué habríamos de hacer algo distinto? Ahora, las fechas estaban, porque primero se dijo que iba a ser en agosto, ahora se nos dijo que va a ser en septiembre. Sí. La segunda vuelta en noviembre. Bueno, una vez que se ponga la fecha que vaya a ser, sí. Pues decir, ok, a ver, sepárense del cargo para que haya condiciones, digamos, equitativas entre los que vamos a participar o las y los que vamos a participar. ¿Y en este caso solicitas licencia al cargo o renuncias al cargo? Renuncias, no creo que sea licencia. Pero yo no soy electo, soy ratificado por el Senado. Sí, claro. Entonces ahí sí tendría que ser una renuncia porque te vas muchos meses, ¿no? Sí, claro. En el caso de la Ciudad de México no, porque eres electa y eso quiere decir que si te vas tiene que haber un procedimiento de sustitución. No te puedes ir, no puedes pedir una licencia indefinida. Sí. En el caso del senador también, sí puede pedir licencia, quizá, pero también te vas a ir 4 meses o 5. Entonces, en general, yo creo que sí tendrías que separarte del cargo, me parece. Oye, a ver, esta constante idea de que tú has pertenecido a otros partidos, conoces líderes de otros partidos. Dante Delgado se me ocurre para mencionar uno. Dante fue nuestro compañero. Él formó Convergencia cuando nosotros estábamos formando el PCD, sí. 98. Y desde la elección, si no mal recuerdo, desde la elección del 2000 hasta el 2012, sí. Por ahí, pues estuvo en la misma, digamos, en la misma coalición de fuerzas. Sí. Entonces, claro que lo conozco muy bien. Y has pensado... Y es un buen amigo. Esta idea de que si no eres candidato por aquí, serás candidato por allá. No traigo esa idea, fíjate, por 2 razones.
La primera, no veo por qué, porque yo en todas las encuestas que veo, bueno, hay encuestas que la verdad son muy poco serias, pero digamos, las que más o menos conozco que tienen alguna consistencia. Pero nosotros somos muy competitivos, tu servidor. Entonces, ¿por qué me habría de ir a otro lado? Sería medio absurdo, ¿no? La segunda, de igual peso, es porque no estás a ver qué. Yo llevo acompañando a Andrés son 23 más 2, como 24. Es una vida. ¿Por qué tendría que ahora, o en base a qué pensaría yo me voy? De pronto voy a hacer, quién sabe, otra cosa. Lo veo muy cuesta arriba. Yo lo que me estoy concentrando ahorita es, hice propuesta de entregar una carta al presidente del partido para decirle, a ver, yo te propongo 3 cosas, man, nada más, muy simples. Separación del cargo, encuesta creíble porque no es de aceptarse que no sepamos la muestra, en fin, tiene que ser muy transparente, que cada quien nombre a la empresa que le tenga confianza. Y 3, que haya debates. Porque si no, tú, ¿en base a qué vas a decidir? Y ya, es todo. Es un proceso... Ahora, se juega mucho en este proceso porque es... Sí. ¿Cómo vas a resolver el tema? Sí. ¿Serías una continuidad de López Obrador? Yo creo que tienes que darle continuidad a cuestiones muy sustantivas. Bueno, obvio, todas las que ya están en la Constitución. Sí, claro. Eso es por mandato. Sí, aplicarlas y mantenerlas, sí. Tienes que consolidar una serie de iniciativas. Su idea de hacer un sistema de salud universal de muy alto rango, dudo mucho que lo puedas hacer en tan poco tiempo. Sí, no se ve. Vas a tener que dar. Y por eso es obvio como el Tren Maya o el regreso de México a América Latina y Caribe. México se fue de América Latina. Un día dijimos, ya, nosotros ya, estamos adiós, mucho gusto, nosotros ya somos de Norteamérica, el OSD, ya no tenemos que ver con nadie de ustedes, mucho gusto, adiós. Entonces, eso se cambió y se cambió para bien. Entonces, esas cosas no se podrían cambiar. ¿Qué necesitas innovar, complementar? Pues vas a vivir en un mundo diferente. El mundo que vamos a vivir tiene mucho estrés geopolítico. ¿Eso qué quiere decir? Me dirán. Para los que vivimos lo que era el estrés de la Guerra Fría, hay como un déjà vu, otra vez, vas a tener mucho estrés. Entonces, políticamente eso es un reto. Mantener tu autonomía en un mundo así, cada día te va a costar más trabajo. Y lo otro es, en lo positivo, te va a traer muchas tendencias aceleradas de inversión. Entonces, tú puedes tener un nivel de inversión 1 o un nivel de inversión 5, depende de qué hagas. Hoy en la mañana estuve revisando con Tesla su supply chain. Más que la propuesta ahí vamos a ir medio, sí. Pero todo lo que es el supply... ¿Ya se sabe si se van a Nuevo León o Hidalgo o alguna cosa así o no? Andan en eso, en el support. Claro, si hablas a Nuevo León te va a decir el gobernador, sí, ya se van a venir para acá, y el de Hidalgo te va a decir... Y la verdad es que vieron 7 lugares diferentes. Y también hay que recordar que Tesla es un ecosistema, o sea, no es una planta, sino... Sí. Bueno. Entonces, pero en fin, puedes tener un nivel de inversión de 1 o un nivel de inversión de 5. Depende de qué hagas, cómo te organices. Y yo creo que México tiene como pocas veces la posibilidad de tener un nivel de inversión 5. 5 en proporción. 5 veces. Sí. 4 veces más de lo que tiene ahorita. Aumentar el valor. Salir como de la dificultad de crecer. En esta administración pues, nos cayó encima la pandemia, ¿no? La pandemia te ha comido 3 años. México ha salido muy bien librado. Tu moneda es una moneda global de referencia. Eso se dice fácil, para los que nos están viendo, pero tú y yo nunca vimos eso. Fue devaluación. Siempre va para abajo. Entonces tienes una moneda muy fuerte, que es referente global. Tienes un crecimiento de exportación a Estados Unidos. Empiezas a tener efectos en tu mercado interno que aumentan los niveles salariales. Todo eso habrá que consolidarlo, pero podemos traer mucho más inversión también. Ya sin la pandemia. ¿A las mañaneras? Yo creo que ya no se van a poder quitar. Tienes que hacer un sistema de comunicación que te funcione. Sí, a lo mejor no diario, pero tienes que hacer algo. Yo creo que ya la idea en la que crecimos tú y yo, de que el presidente no contestaba, los funcionarios, ¿no? Eso ya se murió. O sea, para siempre. Es otro modelo de comunicación. La forma es que estés 2 horas en la mañana, bueno, no sé si lo haría exactamente igual, pero el
contenido sustantivo sí tiene que ser diario, te tienes que comunicar, tienes que escuchar diario. ¿Se habla de la sucesión con el presidente o no? ¿Hablas con el presidente sobre el tema? ¿Nada? Yo no he hablado con él sobre el tema. Vaya que una me invite y me diga, oye, ¿qué Sí, vamos a platicar cómo ves, sí, claro. Hasta ahorita no, a lo mejor va a llegar el día. O sea, ojalá. Tú estás en las corcholatas porque tú dijiste, yo soy una corcholata. Bueno, no una corcholata, ese es el ¿Por qué concepto. decidió que lo fuera? Porque igual podría haber dicho, pues no te veo cara de corcholata. Antes de corcho. Antes de corcho, falta la lata. Antes de puro corcho. O sea, sí, oye, ¿no esperas golpes bajos? Por ejemplo, línea 12 y cosas así, que en un momento crítico salga. Yo veo guerra sucia, sé quién la está haciendo y cómo. Que no es ya la... ¿Y se puede saber quién? Ya no es la batalla, que a lo mejor en nuestra época era la más conocida, sino que son redes sociales que te golpean y tal. Y ya sabemos que empresarios estamos en eso, sí. Porque yo creo que no se vale. Pero lo que voy es, ¿y va a haber golpes bajos? Sí, va a haber. Y va a haber, sí. ¿Van a ser suficientes para cambiar la competitividad? Sí. Pues solo que fuera una cosa así, que no me imagino cuál, pudiera cambiar eso. Entonces, pero eso le puede pasar a cualquiera. Te puede hacer más daño un error propio, ¿no? Las cosas que uno hace o dice, que pueden ser más daños, porque ya la imagen que tienes, pues ya, a ver, yo me eché el sexenio de Peña pues, con la persecución y ya viví de todo, man. He visto de veras muchas cosas, ¿no? Y ¿Mancera te estaba persiguiendo o quién te estaba persiguiendo? Mancera estuvo muy irritado en el año 2013. Yo creo que por un tema de vanidad, man, porque no identifico una causa belli. Sí. O sea, yo lo único que hice en mi vida fue apoyarlo y ayudarlo. O sea, como cuál sería la causa belli. No lo identifico. Y sí creo que le ganó la vanidad. Entonces, ahí empezó como un ciclo de que te empiezan a golpear. Pero luego vino lo de la Casa Blanca, ¿te acuerdas de eso? Sí, muy bien. Entonces me echaron la culpa, que yo se la había dado a Carmen Aristegui. Sí. Pues, ya estoy fuera del gobierno. Parece que sí se la compraron esa idea y sí se vino una ofensiva muy fuerte, porque estaba muy enojado el presidente. Pero ese era un tema que andaba en muchos lados antes de que incluso se diera a conocer, ¿no? El de la Casa Blanca. Pues esa investigación, pues Carmen y su equipo lo dieron a conocer en su momento, de dónde salieron los documentos, qué fecha, etc. Pero sí funcionó la versión de que yo... De que tú habías sido el que le... Porque sí se organizó un rollo muy pesado, que llegó incluso a que no pudiera yo ser ni siquiera diputado federal. Sí. O competir, no sé. Sí. ¿Y te fuiste del país por eso o no? Me fui, le acepté a la ONU un encargo que me hizo, porque vi que ni siquiera iba yo a poder hablar de nada. O sea, llega un momento que ya el poder... Ahí está. Me dijo la que estaba en el tribunal electoral, pues es que Osorio Chong no quiere, man. ¡Ay, Dios! Esa fue como la sentencia. Oye, pero fíjate a qué nivel, ¿no? Pues así estaba, pues así era. Lamentable. La cláusula Marcela, ¿no te acuerdas? Sí, claro. Sí. Bueno, entonces, no me lleno de agravios ni de amarguras, porque eso es muy malo. Pero sí tienes que tener claro por qué pasan las cosas, ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí. Entonces, he visto de todo en la vida. He visto muchas cosas. El problema de las frivolidades, la cortesanía, la adulación, todo eso lo he visto. Y la distancia, ¿no? ¿Te llevas con Claudia y Adán Augusto? Claudia la veo todos los lunes en el Gabinete de Seguridad. Yo voy diario. Porque me pidió el presidente que fuera a partir de la pandemia. Sí. Y, en fin, ahí estoy todos los días. Entonces, la veo los lunes. Y a Dan lo veo diario. Sí. Ahí estamos ahí sentados. Sí. Y tengo buena relación con ellos. Nunca ha habido un sí o un no. ¿La oposición puede ganarle a Morena o no? Yo creo que hay que pensar que siempre estás en una competencia real. O sea, la peor consejera en política, o una de las peores, es la soberbia. ¿Estás de acuerdo con la reforma al INE y al Plan B y estas cosas? Yo creo que la reforma al INE, a ver, tiene muchas cosas muy interesantes y yo creo que avanzadas. O sea, el sistema que tenemos actualmente del INE es muy notarial. Sí. Es como siglo XVIII, ¿no? Sí. Sin ser despectivo. Para quienes les haya tocado... Pero te ofrece enorme certidumbre.
Sí, pero ya está muy de modé y es muy caro. Es un aparato muy caro. Entonces, pues ve, la elección en Brasil hubo un sistema electrónico. O sea, hoy tenemos la tecnología, ¿no? Sí, sí. Y tuviste una diferencia de 1% y lo tuvieron que en 2 horas y media, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que sí se puede hacer algo muchísimo mejor. La segunda es reducir el peso de los partidos en la integración del INE. Entonces, por otras vías, por vías de elección, por vías... ¿Hasta sorteo? Pudiera ser, ese es un sistema que inventaron los griegos. El sorteo es un método ateniense, que luego se restringió para algunas materias, por ejemplo, para la guerra. Los griegos dijeron, oye, pues a lo mejor esto no, porque sí necesitamos unos cuates más fuertes o mejor entrenados. Pero la insaculación pues usan las casillas. Si no llega el presidente de la casilla, insaculas a otro, aunque no lo hayas capacitado. Entonces no es malo, pero es limitar el control de los partidos sobre el INE, que finalmente sí lo tienen, porque se deben los favores, ¿no? Etc. Yo creo que está bien. Hacer un solo sistema menos costoso, pues también lo veo razonable, porque tenemos que tener 32 redundantes. ¿Lo deberíamos de hacer ahorita o en el 2024? Andrés lo quiere hacer porque lo ofreció. Él es yo lo he conocido bien y, por ejemplo, estuve con él cuando redactó los 100 compromisos. Sí. Y va revisando cada uno. O sea, es un cuate muy concentrado con lo que dijo que iba a hacer. Y es una de las cosas que ofreció. Entonces él ha hecho o va a hacer todo lo que sea posible para decir, que este compromiso que le dije, sí lo cumplí. A ver, ¿y tú que has estado en la oposición y has visto de cerca a muchos de los que hoy se oponen a estas cosas? ¿Y qué alcanzas a ver? Marchas, todas estas cosas. Habrá que hablar de oposiciones. Hay oposiciones muy distintas, ¿no? Sí, sí. Pero yo diría que, a ver, tienes un segmento de las oposiciones que está muy vinculado con una propuesta política y económica que fracasó en el 18. O sea, para eso está muy difícil refuncionalizarse, cuando menos en el corto plazo. No lo veo. O sea, el PRI y el PAN tienen un problema muy serio, y el PRD, que es, digamos, lo que plantearon, fracaso. El PRD pues, iba como un poquito de más. Es el arreglo PRI-PAN. Se acabó. Entonces, hay quien se sorprende y dice, bueno, pues la globalización y sus tesis en todo el mundo están en quiebra. Sí. Pues está el Brexit, está el Estados Unidos, en fin, hay diferentes respuestas. Europa está yendo a la derecha, América Latina está yendo a la izquierda. Vamos en dos rumbos sentidos, pero frente a la misma circunstancia. Bueno, regresando a lo que me estás preguntando. Entonces tienes una parte de las oposiciones que difícilmente se va, digamos, a desvincular de ese fracaso o de ese cambio de época, si quieres ponerlo en otros términos. Así que lo ponemos en mala marca. Y que va a ser muy difícil que se refuncionalicen, creo yo, en el corto plazo. Luego tienes otras oposiciones que son menos conocidas, o que son escisiones, o que solían ser cercanas. Yo creo que el Movimiento Ciudadano ha crecido inteligentemente, o sea, ha ido ocupando espacios que le correspondían al PAN, principalmente, sí, claro, como al PRI. Entonces, por lo tanto, pensar que son similares o lo mismo, pues no tiene... Sí, no. Se ve moderno Movimiento Ciudadano por momentos. Cuando más no está vinculado a eso, porque no estuvieron ahí, ¿no? Sí, sí. Veremos ahora qué propuestas hacen respecto al futuro. El Verde, yo creo que, desde mi punto de vista, tendrá que plantearse cómo va a reforzar su propia imagen. Y bueno, ese es el cuadro que tienes. Entonces, en ese escenario, y siguiendo las tendencias que hemos observado, pues es muy probable que Morena gane la elección del 24. Muy probable. Ahora, eso no quiere decir que te vuelvas un cuate soberbio. O que va a ganar. Y que digas, ya ganó. No, pues espérate. O sea, toda la soberbia, Napoleón. No vamos a invadir Rusia. Oye, a ver, ¿estamos recibiendo 30,000 migrantes cada determinado tiempo, ¿no? ¿Expulsados de Estados Unidos? Ya no, porque eran bueno, en primer lugar, expulsados pues, es que pasan por territorio. Sí. Hemos recibido por el título 42. Sí. Pero ahí la opción de México, ¿cuál sería? Y te la vas a enfrentar a cualquier canciller, y ella si hubiese sido canciller también, que es, si te regresan gente, que finalmente son sus decisiones, ¿cómo le haces tú para cambiar esas leyes? Pues son locales. Título 42, el título 8, el título no sé qué. Te regresan gente, tú la única opción que tienes es o los recibes o los repatrias. Son tus dos alternativas. Repatriarlos a veces ni siquiera puedes.
Imagínate si ahorita vamos a repatriar, no sé, Cuba, Nicaragua, Haití, por ejemplo, pues no podemos repatriar. Ni gobierno tiene. Sería una crueldad. Son buenas, a no ser que te lo pidan ellos. Sí. Entonces, recibir a esas personas no es el tesoro de México. Entonces, a ver, pues te ofrezco el refugio, pues es nuestra tradición. No creo que haya un gobierno de México que se pueda plantear, ¿sabes qué? Todas las personas que tú me regreses, las regreso. No creo, francamente. ¿Cómo cuántos migrantes habrá en México ahorita? ¿Tienes una idea? Muy pocos. Es menos. La migración total en México, en términos de personas viviendo aquí, es de menos del 1%. Del 1%. Somos de los países que tienen menos presencia de migrantes en nuestro país, en términos objetivos. Quizá ahora lo que habría que poner, ahora, con Biden, eso fue con Trump. Sí. Con Biden, creo que hay un avance todavía mucho más allá, que es, desde un principio nosotros siempre hemos dicho, oigan, ¿por qué no hacen un camino legal? Legal según tus leyes, man, pues no las mías. Legal, regular, predecible, en fin. En lugar de obligar a la gente a hacer todo su periplo, correr quién sabe cuántos riesgos, llegar a tu territorio, tú gastar un dineral y al final de 10 se quedan 9. ¿Por qué no lo haces de otra forma? Entonces, lo acaban de empezar a hacer, hicieron un programa piloto con venezolanos y ahora le ampliaron a cubanos, nicaragüenses, haitianos. ¿Qué pasó? Pues se desplomó el número de personas porque tú no quieres correr riesgos, si lo puedes hacer de otra forma. No. Está dando buen resultado. No sé si viste ya las cifras. Sí, son muy interesantes. Sí. Yo diría que es de las medidas más exitosas. Eso, en buena medida, es lo que Andrés Avelino insiste planteando en diferentes documentos, diferentes temas. Entonces, yo pienso que ahí vamos avanzando. Incluso Estados Unidos ya aceptó hablar de movilidad laboral. Primera vez en historia. Justo en la Cumbre de las Américas. Oye, este tema que sé que está muy a flor de piel, no en contra, en mi opinión, no en contra de mi parte del Águila Azteca al presidente de Cuba, sino más bien tener a Nicaragua, tener a Cuba con verdaderos problemas internos de derechos humanos, lo que hizo Ortega de expulsar a 220 y al que no se quiso ir le metió 26 años de cárcel. Pero mientras, un activismo en Bolivia y en Perú. Nicaragua no tiene sanciones. ¿No tiene? Sanciones. Sí. Es una opción tomada por su gobierno. Y México fue el único país que llamó a consultas a su embajador. ¿Te acuerdas? Sí. Nadie más, y Argentina. Argentina, sí. Y ya. No, porque estaba Estados Unidos Brasil estaba Bolsonaro. Sí. Y pedimos que se liberaran los presos, muchos de los cuales ahora están en Estados Unidos. Y nos dijeron intervencionistas a nosotros. A Estados Unidos no. Ahora. Sí. Es Nicaragua. Caso de Cuba, tienes un bloqueo que lleva 62 años. Has creado condiciones casi inhumanas de sobrevivencia en la isla. Y tu objetivo es utilizar, es evidente que el bloqueo, e incluirlos en la lista de países terroristas. O sea, no pueden comprar diésel para un hospital, no pueden, aunque tengan el dinero, en plena pandemia. Entonces, el usar el bloqueo y la inclusión en la lista para que caiga el régimen es lo que nosotros no podemos acompañar ni acompañaremos nunca. O sea, ¿qué es lo que debería de ocurrir? ¿Cuál es el planteamiento? Pues levantas les quitas esa prohibición y desmontas el bloqueo y a cambio vas armando condiciones muy distintas para que el régimen no tenga que cerrarse tanto. Lo que pasa con las sanciones es que te cierran mucho los regímenes, los gobiernos o los regímenes políticos. Pasó lo mismo en Venezuela. ¿Qué resultado tuvieron sus sanciones? Es un flujo de 5 millones de personas. Cuba, pues más o menos, debe ser un número también muy considerable. Claro. Luego es por las temporadas. La discusión no es en realidad, en buena medida, el resultado de lo que estamos viviendo de las sanciones se deriva de imponerlas, en buena medida. Y eso te lleva, en casi todos los países del mundo que yo he visto que aplican sanciones, a un endurecimiento del régimen. O sea, te restringen libertades y tratas de tener control sobre la sociedad. Ya lo sabes qué va a pasar. Entonces, ¿por qué las impones? Es porque tienes otro objetivo. Entonces, estamos insistiendo en que eso cambie. Ahora, por ejemplo, se inauguraron el lunes las conversaciones del gobierno de Colombia con el ELN. Sí. Cuba ha jugado un papel muy constructivo, muy positivo. Nos está ayudando, vaya.
para que haya ese diálogo. Y el tema, a ver, ahí te planteo derechos humanos en Cuba, que sé que es un tema constante y además con el crecimiento de migración cubana. Me decía Rafael Rojas el otro día algo que me llamó mucho la atención ahí en el Heraldo, me decía que dice, lo que va a pasar es que no va a poderse construir una oposición nicaragüense, porque entonces van a unir todas las oposiciones que hay en Estados Unidos de países como Nicaragua, como Cuba, como Venezuela, que no trascienden a la vida interna, ¿no? Pues mira, en Venezuela quisieron meter a Guaidó, pues de hecho lo nombraron presidente. Sí. Me acuerdo que fuimos a Montevideo, la Unión Europea estaba, que no, que tiene que ser Guaidó, y bueno, ya sabes, Estados Unidos ni se diga. Entonces, yo diría que la mejor manera, o la manera más inteligente de poder armar regímenes plenamente democráticos, que Estados Unidos acepte renunciar al poder de intervención. Ese es el quid. Sí, eso es. Oye, ¿te ves presidente o no? Sí. ¿Sí? Desde que empezamos a hablar. Ya me convenció. ya me convenció. Ya. No, lo digo porque, pues, yo creo que sabes que hay mucha gente que te ve con simpatía, ¿no? O sea, y que no necesariamente, sí. Fíjate, te voy a decir algo terrible, que ya sé que lo sabes, y no necesariamente ve con simpatía a Morena, y te ve a ti con simpatía. Yo creo como, oye, como en 2006, no nos hagamos. En 2006 así fue, ¿no? Digo, ya, en 2006 ganamos por, ¿qué? 46%. Y cuando salí del gobierno, los candidatos que apoyamos ganaron con 64%. Uh-huh. O sea, claramente no ha sido mi estrategia política el antagonismo. O sea, ¿para qué te digo otra cosa? Sí. Pero sí sé pues, que hay diferencias. Por ejemplo, cuando estuve yo en el gobierno de la ciudad, pues lo más fácil era ir a ver a Calderón. Lo hubiera yo ido a ver ahí, oiga, presidente, ayúdame, ¿no? Sí. Y nos fregamos a Andrés. No, pues me hubieran dado los miles de millones. ¿Sí o no? Así. García Luna se hubiera quedado corto. Y no lo hice. No, los miles de millones para la ciudad. Sí, claro. Que luego cambiaron no sé si te acuerdas que cambiaron la fórmula fiscal y todo ese dinero se fue al Estado de México. No. Entonces, casualmente. No, por lo que vimos después. Sí. Pero lo que diría yo es, eso lo pude haber hecho. O sea, ese tipo de cosas, y nunca las hice. Ni las haré. O sea, cualquiera que sea el resultado. O sea, tienes que tener una integridad básica, yo creo, en términos políticos. No puedes estar en cualquier lado y negociar cualquier cosa y llegar como sea. Sí. O sea, no es la historia de Florencia de Guachardín y te guas. ¿Te ves inaugurando el Mundial 2026? Sí, ya estoy trabajando para eso. Bueno, por eso fui al de ahora. Muchas gracias, Marcelo. No, gracias. Gracias, en verdad. Gracias. Y muchas bienvenido. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Saludos. En lugar de obligar a la gente a hacer todo su periplo, correr quién sabe cuántos riesgos, llegar a tu territorio, tú gastar un dineral y al final de 10 se quedan 9. ¿Por qué no lo haces de otra forma? Te regresan gente, tú la única opción que tienes es o los recibes o los repatrias. Son tus dos alternativas. Repatriarlos a veces ni siquiera puedes. Imagínate si ahorita vamos a repatriar, no sé, Cuba, Nicaragua, Haití, por ejemplo, pues no podemos repatriar. Cuando hagas tu competencia, pues todo el mundo tenga más o menos los mismos recursos disponibles, las mismas posibilidades. Sí. Entonces, en el caso de la encuesta, que va a tener una implicación mayor, ¿por qué habríamos de hacer algo distinto? Somos los inscritos, digamos. Sí. Sí. Pues hay una desproporción absoluta entre uno y otro. ¿Serías una continuidad de López Obrador? Yo creo que tienes que darle continuidad a